Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a trabajar aplicando los condensadores e inductores en circuitos eléctricos. La primera conformación que vamos a revisar va a ser los circuitos de primer orden, en los cuales están basados en una ecuación diferencial de primer orden, como la estructura que muestro a continuación. Entonces aquí sería la derivada de I con respecto al tiempo más A constante por I es igual a X. Tenemos que dentro de esta estructura, X va a representar la entrada del circuito eléctrico o la fuente de alimentación o poder que ésta va a tener. La parte izquierda de la igualdad va a representar la dinámica que va a tener el circuito eléctrico. Con esto, la primera conformación que vamos a revisar corresponde al circuito llamado RC o resistivo capacitivo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos que tener en consideración cuando queramos determinar una ecuación diferencial de este tipo de circuitos? Tenemos que identificar correctamente quién es la entrada del sistema o la fuente de alimentación y qué variable queremos determinar. Vale decir, determinar o bien una tensión puntual dentro del circuito o bien una corriente puntual dentro del circuito eléctrico. Para esto, y en este ejemplo, el objetivo que vamos a tener en consideración va a ser obtener la tensión reflejada en las terminales del capacitor. Partimos entonces. Como punto importante a considerar antes de empezar a determinar el circuito eléctrico, tenemos que la entrada del circuito tenemos que va a ser la fuente de alimentación BDS y la salida del circuito, o sea, la dinámica que vamos a encontrar va a ser la tensión en el capacitor. Entonces, con este circuito serie, primero vamos a determinar un LKB. Para esto vamos a realizarlo primero a través de la corriente que está circulando en este circuito. Por lo tanto, este circuito serie vamos a primero nombrar la variable de corriente que va a estar circulante en este circuito serie y vamos a conformar el LKB, en donde la sumatoria de las caídas de tensión va a ser igual a la sumatoria de los aumentos de tensión. Entonces aquí anotamos. Por lo tanto, dentro de esto, y considerando la dirección de corriente establecida, las caídas de tensión van a ser el voltaje de la resistencia y el voltaje en el condensador. Y el aumento de tensión propiamente tal va a ser la fuente de alimentación. Con esto, antes de empezar a evaluar las tensiones, tenemos que considerar lo siguiente. Sobre el condensador va a circular una corriente I sub C, que hace la corriente de condensador o capacitor. En este sentido, y considerando que el circuito es un circuito serie propiamente tal, la corriente que circula de forma general en el circuito eléctrico va a ser igual a la corriente de condensador. Con esto comenzamos a evaluar el LKB, en donde el voltaje y la resistencia aplicamos directamente la ley de Ohm para evaluar lo que está ocurriendo ahí. En donde el voltaje y la resistencia va a ser igual a la corriente de capacitor nombrada anteriormente por la resistencia. Tenemos que notar que lo que queremos determinar va a ser voltaje capacitor, por lo tanto todo tiene que quedar en función de la fuente de alimentación y la variable del voltaje capacitor. Entonces aquí dejamos el voltaje de capacitor, además de la variable de la fuente de tensión, el voltaje de la fuente de tensión. Teniendo esta primera expresión, tenemos que aplicar directamente lo siguiente. Se sabe que el modelo del capacitor está determinado a partir de lo siguiente.
donde la corriente de capacitor va a ser igual a la capacitancia por la razón de cambio del voltaje condensador con respecto al tiempo. Esta expresión la evaluamos en la corriente de capacitor dentro de la expresión determinada anteriormente, donde ahí estoy destacando, que era donde estaba aplicada la ley de Ohm en el voltaje y la resistencia. La expresión final que queda al evaluar esta corriente de capacitor sería la siguiente. R por C está multiplicada por la razón de cambio de voltaje condensador con respecto al tiempo, más el voltaje condensador, igual al voltaje de la fuente. Para finalizar, acomodaremos esta ecuación diferencial para que sea equivalente a la estructura de la ecuación diferencial presentada al principio. Con esto, vamos a dividir toda la expresión por R por C. Entonces aquí aplicamos la división de R por C, quedando la expresión siguiente. Sería la derivada del voltaje condensador con respecto al tiempo más voltaje condensador dividido R por C es igual al voltaje de la fuente dividido también por R por C. Según la estructura, lo que estoy destacando a continuación sería equivalente a la constante A, donde para este caso la constante A sería 1 partido por R por C. Finalmente, la última conformación que vamos a revisar va a ser la llamada circuito RL o resistivo inductivo. Al igual que la conformación anteriormente presentada, que era el circuito RC, el objetivo al determinar la ecuación diferencial es realizarlo a través de una variable puntual dentro del circuito eléctrico. En este sentido, esa variable puntual va a ser la corriente que circula a través del inductor. Con esto, primeramente vamos a determinar, como este es un circuito serie, vamos a determinar un LKB a partir de la corriente que está circulante en este circuito. Por lo tanto, teniendo eso, conformamos el LKB, donde la sumatoria de las caídas de tensión va a ser igual a la sumatoria de los aumentos de tensión, donde para este caso la sumatoria de los aumentos de tensión va a ser el voltaje de la fuente y la sumatoria de las caídas de tensión va a ser el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor según la corriente que está impuesta en este LKB. Antes de continuar, tenemos que realizar las siguientes consideraciones. Se va a tener que la corriente que circula a través de esta circuito serie va a ser igual a la corriente de inductor que está ahí presentada justamente atravesando este inductor. Entonces aquí evaluamos el LKB, en donde el voltaje y la resistencia va a ser igual a la corriente de inductor por la resistencia eléctrica más el voltaje inductor con respecto al voltaje de la fuente. Al igual que lo que se consideró en el circuito RC, las variables que están involucradas dentro de este LKB tienen que estar también en función de lo que se quiere determinar. Por ejemplo, queremos determinar la corriente de inductor dentro de este circuito eléctrico, por lo tanto, tiene que quedar todo en función tanto de la corriente de inductor como del voltaje de la fuente. En este sentido, se sabe que, entonces aquí voy a anotar, al igual que lo hice anteriormente, se sabe que el modelo del inductor está dado de la siguiente forma. El voltaje del inductor va a ser igual a la inductancia por la razón de cambio de la corriente de inductor con respecto al tiempo. Con esto, evaluamos el voltaje de inductor
en la expresión del LKB, donde le evaluamos juntamente en el voltaje del inductor que ahí estoy destacando. Finalmente, la expresión de la ecuación diferencial va a quedar de la siguiente forma. La corriente de inductor por la resistencia más la inductancia por la razón de cambio de la corriente de inductor con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje de la fuente. Al igual como se hizo anteriormente, se acomodará esta ecuación diferencial para que quede de la misma estructura que la ecuación diferencial de primer orden presentada en un principio. Por lo tanto, lo que se va a hacer a partir de este momento es dividir por L o la inductancia, quedando finalmente la siguiente expresión, que sería la razón de cambio de la corriente de inductor más R dividido por L por la corriente de inductor igual al voltaje de la fuente dividido por L o la inductancia. En este sentido, ahí tenemos que R dividido por L sería la constante A dentro de la estructura de la ecuación diferencial de primer orden presentada al principio.